Comercio Exterior, Inversiones y Pesca y la Cámara Británica de Guayaquil, junto con la empresa Ball Consulting Group. Les damos la bienvenida al webinar Aterriza con Números tu idea de negocio. Quiero agradecer a todos los presentes por su participación y a nuestros partners por cumplir 20 años, Agripac, Banco Bolivariano, Grant Thornton, así como también a nuestros auspiciantes Banco Guayaquil, Banrío, Musier y TIA por su apoyo. Antes de pasarle la palabra a Antonio, voy a dar una breve reseña sobre él. Antonio Espamiño es cofundador de Ball Consulting Group, consultor especializado en estrategia financiera con más de 14 años de experiencia, y de Business School, programa para propietarios de empresas, Business Administration and Management. Universidad Técnica Federico Santa María, Bachelor Degree in Economics Finance. Antes de pasar también la palabra a Antonio, recordarles por favor que mantengan sus micrófonos apagados. Si tienen alguna pregunta pueden ponerlos en el chat o si no también pueden hacer preguntas al final. Gracias. A todos, un gusto saludarlos. Espero que estén muy bien y que estos minutos, quisiera agradecerles de su tiempo, saquemos provecho todos. Entonces, arrancamos enseguida. Vamos a ver primero dos partes. Una un poco más en cuanto a la parte de innovación como tal, y cómo usar y un ejemplo muy práctico de cómo se puede usar o interpretar el Business Model Canvas, que es el modelo o el lienzo de modelo de negocio, que lo tienen que haber escuchado, que es la nueva forma de definir esta innovación, bueno, la forma más práctica de hacerlo. Dejan saber si se ve la presentación. Luego de eso, cómo cada uno de esos segmentos lo podemos traducir a cifras financieras. Así que, ¿qué significa cada uno de los bloques? Porque son 9 bloques en este modelo, es Business Model Canvas, y cómo eso traducirlo a cifras. Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible y tratar de cubrir las dos cosas en 20 media hora los primeros y también 20 media hora los segundos. La parte financiera y también una parte de evaluación sencilla desde el punto de vista financiero. Son las básicas del valor de dinero en el tiempo y qué pueden esperar si quieren hacer un nuevo negocio cuando solicitan o evalúan la inversión ustedes mismos o alguien más. Entonces, antes de arrancar, un minuto para aburrirlos en qué hacemos en Bolt. Buscamos que ustedes, emprendedores y empresarios, actúen en grande, transformen la industria en la que están, inspiren a otros a hacerlo y perduren el tiempo de ese negocio. ¿Cómo lo hacemos? Ayudamos a que vendan más y que al mismo tiempo esas ventas sean más rentables y aumenten el valor de la compañía. Todo el trabajo que hacemos está en función de gestionar ese aumento del valor de la compañía. Para arrancar, y aquí la idea es conversar un poco, arrancamos con algo un poco más interactivo. Aquí tenemos el mejor muñeco del mundo. Les juro que es el mejor muñeco del mundo. Lo hizo Gepetto en la barriga de la ballena. ¿Quién, así como está, me lo compra? Que alce la mano, por favor. ¿Quién le compra ese muñeco? Es el mejor muñeco del mundo. Ahorita, con lo que ella le das esto a tu hijo y se puede estar tranquilo 4 horas seguidos confirmado. ¿Quién me compra ese muñeco hasta ahí? ¿Nadie? No avanzamos rápido. ¿Alguien me compra el muñeco o no? ¿No? ¿Por qué no me está comprando? ¿Por qué no? Si alguien me lo compra, buenísimo, y es Batman, pero Carla, me lo compras, así como está, con lo que estás viendo ahorita. Sí, casi lo compra, ok. Ahora, les voy a decir, ok, si es Batman, el mejor Batman del mundo, es hermoso, tiene 30, 40 centímetros de altura, otra vez, se lo da esto a su hijo, no molesta por 4 horas. ¿Quién me lo compra ahí? Tengo que mejorar mis habilidades de venta, parece. Ahora, es el mejor banco del mundo, pero cuesta, y está en comisariato, lo pueden encontrar, cuesta $750. ¿Quién me compra ese Batman? Que en serio les prometo que deja por 4 horas al hijo tranquilo, pero cuesta $750. Perfecto. ¿Qué es? Y Carla dice, es muy caro. ¿Por qué?
¿Qué pasa cuando vamos con una nueva idea de negocio y estamos mostrándole tal cual esa silueta y sin un precio? El inversionista está viendo exactamente lo que ustedes vieron ahorita. Ustedes le pueden vender, les pueden decir y prometer que lo hizo Yepeto en la barriga de la ballena. Efectivamente, el hijo no molesta las siguientes 4 horas, pero lo que está viendo, si no se le entrega más información que cualquier cosa que le estés hablando, una servilleta, es esto, tal cual, una silueta, trata de entender qué es, puede inferir que es un Batman, pero no está claro. Esto es lo que está viendo. Cuando no tienes ni Business Model Canvas, es decir, no está claro cómo vas a agregar valor, es tu cliente, que es la propuesta de valor, que vamos a ver ahorita cómo hacerlo. Tampoco tienes un modelo financiero que soporte ese Business Model Canvas, lo que está viendo un potencial inversionista, incluso tú como emprendedor, lo que estás viendo, esto, no tienes claro el asunto. Cuando se trabaja en el Business Model Canvas, en entender los supuestos del negocio, en entender el mercado, más que los supuestos al cliente, tratar de entender o hacer un supuesto de por qué este cliente, este tipo de cliente sí nos va a comprar, ahí recién estamos viendo al Batman un poco más completo. Lo importante en ese proceso, lo vamos a ver, es ir confirmando esos supuestos. Es decir, si vamos a innovar en algo, es ir confirmando esos supuestos. Vamos a ver ejemplos de cómo se puede hacer eso. Vamos a comentar ejemplos de cómo se puede hacer eso. Pero aún así, no es suficiente. Porque al principio me dices, es Batman, lo podrías comprar, ya cuando ves que es Batman, que está muy bonito, pero ya cuando ves el precio, ahí recién puedes tomar la decisión. Puede convenirte o puede no hacerlo. Puede ser que alguien sí pague $750 porque el hijo no los moleste 4 horas. Puede ser que tú no. Está bien. Pero nuestro trabajo como emprendedor es, como promotor de un proyecto, es dar muy claro cuál es el modelo de negocio, al mismo tiempo qué número soporta ese modelo de negocio. ¿Okay? Entonces, vamos por la primera parte. ¿Qué es innovar y crear valor? O sea, ¿cómo cambias el mundo? Y realmente crear valor e innovar son palabras muy trilladas, son palabras que a veces se pueden prestar para 1000 cosas. Se entiende de manera diferente cada vez que lo mencionas. Ya incluso son palabras que un inversionista no quiere escuchar, pero igual lo tienes que hacer. Ya no puedes decir estamos creando valor, ya eso se da por sentado. El punto es cómo creas valor y cómo innovas. Entonces, ¿cómo creas valor? En resumidas cuentas, es satisfaciendo de mejor manera, de una manera diferente, eso sería innovador, de una manera diferente, las necesidades de un nicho de mercado o de un grupo de personas de mejor manera o diferente de lo que le hace la competencia ahorita, o idealmente nadie está satisfaciendo la necesidad que tú estás atendiendo. Estoy hablando de la necesidad o problema. Nos podemos enamorar del producto. De lo primero que nos tenemos que enamorar de nuestro cliente. Ser lo más empático posible. Y esto es una palabra que sé que no se escucha tanto en negocios, pero la clave de innovar es ser empático con nuestro cliente. Realmente interesarnos y preguntar por el cliente y su necesidad, el problema, qué le duele. ¿Cuánto me vas a pagar? En el ejemplo anterior de Batman, disculpen. Si el beneficio que estamos dando es 4 horas que no te moleste un hijo, muy bien podrías ir a una guardería y pagar mucho menos. Entonces, ¿cuánto vas a pagar por resolver el problema? Por entretener o por satisfacer ese problema de ese grupo objetivo. Entonces, lo primero que hay que entender para innovar es qué quiere el segmento de mercado. ¿Qué le encantaría tener ahora que no tiene? Y si es que ya está satisfaciendo esa necesidad, es lo que más le molesta. Perdón, porque por eso pagaría. Y una vez que eso lo tienes claro, primero hay que enamorarse del problema, enamorarse del cliente, tener muy claro cuál es el problema que está resolviendo o el problema que tiene el cliente, cuáles son las opciones que tiene hoy día, sean directamente el producto que quieres ofrecer, sean otras opciones sustitutas, un servicio u otro producto que no sea exactamente el que estás vendiendo. Y de ahí ponerse a pensar, ¿qué puedo ofrecer yo que nadie está ofreciendo? ¿Cuál es la propuesta de valor? ¿Cómo satisfago esa necesidad?
Primero, y esto es el Business Model Canvas, que son 9 bloques. Primero es entender quién es el cliente. Y otra vez, en esta parte del cliente no es entender hombres que tengan entre 18 y 35 años y tengan tarjeta de crédito. No, hay que ir más allá, hay que realmente entender el proceso de adquisición del producto o de satisfacción de la necesidad de cómo hoy el cliente lo hace. Y una vez que eso está claro, ahí recién comenzar a pensar, ok, si esta es la molestia que tiene el cliente, ¿cómo vamos a desarrollar un servicio, producto que ayude a este cliente a resolver su problema? Eso es, en resumidas cuentas, hay metodologías específicas, vamos a ver una ahorita, de cómo aterrizar este principio. Pero si se llevan algo de toda la charla es esto. Primero hay que entender al cliente. Para entender al cliente hay varias metodologías, desde conversación con el cliente, estudios de mercado. A veces el estudio de mercado llega a ser muy estadístico. Mejor incluso sentir al cliente, es decir, verlo, interactuar en su vida real de cómo soluciona su problema hoy día. En función de eso, idear algo para ayudar. Luego se ve la escala, pero se puede idear algo para ayudar. Una vez que están esos dos puntos claros, es lo primero que hay que trabajar. Luego vienen estos dos bloques importantes. ¿Cómo vas a comunicarle y cómo vas a transmitirle o cómo vas a entregarle esa propuesta de valor, ese regalo que le estás haciendo a estos clientes? Pero ¿cómo comunicas la idea? ¿Qué tipo de relación vas a tener con ellos? Y a través de qué canales les va a llegar la propuesta de valor. Por ejemplo, ¿es 100% digital? ¿Tiene un componente físico? Vamos a ver el ejemplo que vamos a ver. Parte de la innovación que hicieron no es solo en la propuesta de valor como tal, sino en cómo entregaban esa propuesta de valor, que se saltaron a todo el mundo y tienen una parte digital. Luego de eso es, ¿qué necesitamos para entregar esta propuesta de valor? ¿Qué actividades clave y qué recursos clave? Alianzas estratégicas que generalmente son qué proveedores. Esta parte de acá a la derecha es la parte al frente del negocio, la parte de marketing, de ventas, de canales, de distribución. Y por último, ¿cómo hacemos plata? ¿Qué vendemos? Y la parte de acá atrás, hacia la izquierda del regalo, es la parte del back office, de qué actividades tenemos que hacer para cumplir con este regalo, para cumplir con para crear realmente esa relación con el cliente y para poder gestionar estos canales bien. ¿Y qué recursos claves tenemos que tener? Y generalmente cuando hablamos de alianzas estratégicas, estamos hablando de proveedores estratégicos. Lo último es cuánto cuesta toda esta estructura y estas actividades clave y activos clave, recursos claves. ¿Qué es el plan financiero? ¿Cómo un inversionista compra una idea? Hasta aquí, si esto ya está claro y ya está trabajado, hay supuestos claros y cómo nosotros comenzamos a confirmar esos supuestos. La siguiente parte de la compra, como hemos visto, del Batman, es el ticket de precio. Entonces, ¿cuál es el ticket de precio en un proyecto? En una startup es el plan financiero. ¿Cuánto capital tengo que levantar para lograr eso que quiero lograr a esa cantidad de mercado, a esa cantidad de personas? ¿Y cómo justificar financieramente lo que estoy pidiendo? Si el modelo de negocio no es rentable, no es negocio. Entonces no importa si nos matamos haciendo un modelo de negocio, si no es rentable o no sabemos cómo si es rentable o a la escala que sí es rentable, no es negocio. Va a depender mucho de la etapa en la que estás y qué tan innovador es el producto que estás proponiendo. Y en función de esa etapa en la que estés, potencial inversionista, cuánto realmente y cuánta información financiera realmente te va a pedir. Si recién comienzas y es muy innovador y no tienes información histórica del proyecto y no hay una referencia porque es completamente innovador, muchas veces lo financiero más se resume en cuál es el potencial de mercado. Puedes llegar a vender 1 billón de ventas, sí o no, en los siguientes 5 años. Eso va a depender de qué tanto potencial de mercado tienes y qué tan escalable es el negocio. Si es un negocio más tradicional, pero igual es un proyecto nuevo, igual se necesitan este tipo de herramientas, las dos, el modelo de negocio y la parte financiera, pero lo bueno de ahí es que va a tener más sustento histórico o un estudio de mercado porque ese producto ya existe. Pero en los dos casos igual hay que tener el modelo de negocio y el modelo financiero. Esto es
un poco más grande el Business Model Canvas, que habíamos hablado de estos 9 segmentos. El primero, si lo queremos ver en orden, ¿qué debería desarrollarse primero? Esto es súper importante porque generalmente se lo ve así plano y uno comienza a escribir lo primero que se le viene a la mente, y generalmente, como estamos enamorados del producto, y ese es el primer problema que hace el emprendedor, comenzamos a describir esto como la solución ideal y realmente no debería ser así. Como comentaba al principio, perdón, deberíamos comenzar por entender al cliente. Luego, la propuesta de valor muy detallada de cómo específicamente vamos a satisfacer las necesidades. Luego de eso, qué tipo de relación. Luego de eso, a través de qué canales. Ahí tenemos esos primeros 4 bloques. Y por último, qué es lo que vamos a vender. Perdón. ¿Qué actividades claves tenemos que hacer? ¿Qué recursos claves tenemos y qué estructura tenemos? ¿Y qué proveedores? Un segundo, por favor. Ok, disculpen. Vamos a ver un caso práctico y vamos a hacer un poco a la inversa. Vamos a hacer un ejercicio hacia atrás. Vamos a ver un caso real de un emprendimiento en Estados Unidos que salió en el 2012. Sigue existiendo. Este emprendimiento se llama Combatant Gentleman o Combat Gent. Y lo que venden en resumidas cuentas es alta costura a un precio asequible. Y vamos a ver cómo innovaron y también vamos a ver cómo se puede usar incluso el modelo de negocio hasta para hacer un comercial. Me avisan si se escuchan, voy a correr un video, está en inglés, igual vamos a parar parte por parte para explicar qué es lo que estamos viendo. A man needs clothes for different occasions in his life. Whether he's headed to work, going out on a date, or just hanging out with friends, he always wants to look his best. But designer... Entonces, hasta ahí el video, lo que está haciendo, pues es muy gráfico, está explicando y lo que dice es, un hombre necesita ropa, sea para el trabajo, sea para salir, sea para algo más formal todavía. Y están describiendo, aquí en este caso gráficamente, a su cliente, ¿no? Que es un hombre joven, que está trabajando y que está buscando el éxito. Y aquí lo que va a comenzar a describir ahorita es el problema que tiene ese cliente cuando quiere hacer todo eso, cuando quiere vestirse bien, porque lo que dice al principio es que un hombre se quiere ver bien, no solo quiere vestirse, sino que se quiere ver bien. Vamos a ver ahorita cuáles son los problemas que enfrenta que al momento de buscar satisfacer esa necesidad. Best. But designer brands are overpriced and have unique styling. Discount brands feel cheap and fit poorly. Enter Combatant Gentleman, a new kind of menswear company. They cut out unnecessary middlemen and markups and control every aspect of production, passing the same... Aquí lo que dice, repitiéndolo, es, vamos a ver gráfico por gráfico, las marcas caras, las marcas de casa, una casa italiana de diseño, son muy caras para este joven, porque es una persona joven, no es una persona que ya ha tenido su carrera, sino que está comenzando su carrera, como lo están viendo. Cuando va a comprar y quiere verse bien y va a ver el terno que le gusta, resulta que es muy caro. No solo que es muy caro, sino que lo más probable es que sea un estilo que no le guste, que no vaya con su personalidad, que sea muy estrambótico, como lo vemos ahí. Y cuando va a un precio que sí puede pagar, no le queda bien, se ve mal y tiene ese problema de que no se ve bien. Si lo que puede pagar no se ve bien. Entonces, lo que él siente que se ve bien es muy caro o no es de su estilo, lo que tiene una marca, y lo que es muy barato, lo que sí puede comprar, no le queda bien, se ve feo, porque está consiguiendo algo muy barato. Entonces, ese es el problema con el que se enfrenta, ese es el problema que están planteando, que quieren resolver, que hay un mercado grande para hacerlo. Y aquí viene la solución que me están dando. Cuando comienzan a decir, aquí viene nuestra solución, Combatant Gentleman, nuestros ternos, lo que venden son ternos y smoking, camisas, y ahora venden zapatos y más cosas para hombres.
comienzan a explicar su solución. Combatant Gentlemen, a new kind of menswear company. They cut out unnecessary middlemen and markups and control every aspect of production, passing the savings on to you. They even own their own sheep. Yes, really. Ahí lo que está diciendo es, cómo su modelo de negocio Discount brands satisface feel esa cheap and necesidad. Enter que el cliente Combatant Gentlemen. They cut out Lo que están diciendo es, nosotros como Combatant Gent cortamos a todos los intermediarios del camino, te damos los ahorros a ti. Incluso cortamos tanto los intermediarios que tenemos nuestras propias ovejas. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Nosotros hacemos se llama técnicamente una integración vertical hacia atrás. Cuando tú vas y compras un terno, ha pasado desde la fábrica en Italia, así que un terno de Italia, por un mayorista que exporta desde Italia al país, por otro mayorista en el país donde reciben el producto, y un retail que vende directamente el producto. Entonces pasan por lo menos 3 más, desde el diseñador al mayorista y al retail, que son estos 3 personas que están eliminando de la cadena. En el momento de eliminarlos de la cadena, quitan ese marca o ese margen que tienen estas personas. Llegan al extremo, dicen, esto puede ser una exageración del modelo de negocio, no es necesariamente cierto, de que incluso tienen sus propias ovejas, es decir, quitan más gente del medio. No tienen que comprar la tela, sino que la oveja les da la tela, que la tela son las que ellos diseñan y directamente te llega a ti, o consumidor final, saltándose al diseñador, al mayorista y al retail. Y por eso pueden darte lo que van a ver un precio más barato, que es cuando estaban cambiando el efectivo, esos ahorros te lo dan a ti. Their Fit Tech helps you find your size using measurements you already know. And their Style Techs are ready to answer any questions you might have at the click of a button. With free shipping and returns on all orders, there's no need to deal with the hassle of the mall ever again. Think of all the things you can do with the time you'll save. Hasta ahí, ¿qué es lo que estás haciendo? Te dicen, como normalmente cuando vas a comprar un terno tienes que probártelo. Que viene gran parte de la innovación que están haciendo. Tienes que ir físicamente a probarlo. Pero parte del ahorro que ellos tienen es no tener tiendas físicas, sino hacer todo digital. Estamos hablando de la parte de canal de abajo. Entonces, como todos lo hacen digital, necesitan una forma de entregarte un terno que te quede bien. Es un problema que el terno no te quede bien. Entonces, ¿cómo satisfacen o a través de qué canal llegan con eso? Ellos han desarrollado una propia tecnología con estadística que dicen, yo te voy a dar, si tú me entregas cierta información, que todo hombre sabe, el tamaño del jean, la altura, tu peso, te puedo dar qué tipo de terno te queda. Y lo han hecho bien. Yo incluso les compré uno hace un rato y cuando llegó quedaba bien. Entonces, esa es la forma en que siguen cumpliendo con esa promesa de no tener ese alquiler. Y al momento de no tener ese alquiler, ahorran el precio. Y otro tema que ahorita lo van a mencionar, como todo es digital, tienen que tener asesoría digital, hacen entregas gratis, y parte de la innovación, como les decía, en este modelo, no es solo la propuesta de valor, porque no están inventándose un terno nuevo, sino cómo está estructurado su costo y cómo está estructurado su canal de ventas, y cómo han hecho eso posible. Y aquí siguen entendiendo a su cliente, porque a los hombres lo que menos nos gusta, por lo menos a mí, es ir a gastar tiempo en nuestros ojos a comprar ropa. Lo que te dicen es, imagínate la cantidad de tiempo que te ahorras no yendo al mall a comprar. Están entendiendo a su cliente. Su cliente no solo quiere comprarse 12 de lo mismo y vestirse bien. Y por último, lo que van a ver acá es cómo ellos, gran parte, cómo soportan todo este tema, porque dicen, ok, chévere, entiendo todo, me gustan las ideas, ¿por qué lo puedes hacer tú y no alguien más? ¿Por qué nadie más lo ha hecho? Entonces, aquí viene parte de la justificación y eso encajaría en el bloque de recursos claves, que también puede ser personas, y esta es la persona que es el recurso clave para la compañía. The clothing is designed by a third-generation master craftsman using the... Perdón.
The clothing is designed by a third-generation master craftsman using the finest materials, and the styles are classic and timeless. No matter what the occasion, Combatant Gentleman has your back. All at prices suited for any budget. That's what it means to dress smarter. Lo increíble de este video es cómo se puede traducir el mismo del Canvas una vez que tú lo tienes claro, incluso en una pieza publicitaria. Está tan claro, grande es parte de las ventajas de esto, es que en una sola hoja deja muy claro todo sobre el negocio. Entonces aquí está claro, o sea, partiendo del video, que está apuntando a jóvenes ambiciosos, estas personas que quieren estar en Wall Street o en una bolsa de valores, pero no tiene para vestirse como en la bolsa de valores. Y lo que le está dando la propuesta de valores es esa alta costura a bajo costo, un gran valor por cada dólar que están invirtiendo. Se ve muy bien o se ve muy parecido a esas marcas italianas que cuestan mucho más, pero por mucho menos. Como les decía, gran parte de la innovación es que es 100% online. Y para eso necesitan ese fit o esa tecnología de qué tan fit les queda la ropa. ¿Y cuál es el tipo de relación? Es un tipo de relación de asesoramiento digital, que no es que tienes a alguien personalizado 100%, sino que cada vez que te metes a la página web, alguien te da consejos. Creo que eso ya no está, pero ahorita tienes otro tipo de información y ayuda automatizada en la página, pero todo es automatizado. ¿Cómo hacen plata? Aquí es sencillo, no hay misterio, vendiendo atuendos masculinos. ¿Y cómo lo van a hacer? Porque la siguiente parte es, ok, me gusta la idea, entiendo por qué sería bueno bajar cosas más baratas y que parecen caras, en resumidas cuentas, y vas a innovar en esta forma, pero ¿por qué tú lo puedes hacer y nadie más lo puede hacer? Esas preguntas clave. ¿Sí? ¿Por qué cuando presentas un proyecto, cuál es la competencia? Y si es muy innovador, si realmente es innovador, la pregunta va y tiene esos riesgos y esa potencialidad, la pregunta clave va a ser, ¿por qué tú lo puedes hacer y nadie más con más plata no te va a competir? Entonces, en este caso, lo que decían al final es que esta persona que estaba dibujando es un costurero de tercera generación. Su papá y su abuelo trabajaron en las casas de diseño de Italia, tienen todo ese know-how clarísimo de cómo lo hacen ellos. Y lo que están haciendo es ofrecerte eso más barato. Y también tienen las ovejas italianas. Y las actividades claves que hacen es diseño y confección, con ese know-how técnico que tienen, producir y preparar materia prima y asesorar y enviar. ¿Y cuál es la estructura? Bueno, ¿y cuáles son las alianzas claves? Tienen que tener maquiladores si esto crece, y las empresas de envío, porque ellos no están diciendo yo te envío y yo mismo hago el envío, sino que trabajo con otras empresas. ¿Y cuál es la estructura de costos de esta parte? Es una integración vertical, sin intermediarios ni minoristas, va directamente de la oveja, exagerando un poco creo, a tus manos. Todo el modelo de negocio gira alrededor de eso, y se ve en el canal principalmente. El objetivo de eso es dar más barato algo que parece caro, y cómo lo puedes hacer porque tienes el know-how técnico. Entonces ahí están las tres claves de lo que está vendiendo esta compañía y convence. Entonces al final de lo que estamos hablando, resumiendo el Business Model Canvas, hay que entender cómo, hay que tener claro nosotros primero cómo y por qué es deseable lo que estamos vendiendo realmente. Y en la medida en que esto realmente es innovador, ir poniendo supuestos e ir confirmándolos, ir quitándole el riesgo, porque al principio cuando es una idea estamos haciendo muchos supuestos. Suponemos que vamos a vender tanto, suponemos que la gente sí compra a este precio, suponemos que el rojo es el mejor color y no el azul, por eso vamos a sacar más rojos que azules. Todos esos supuestos tienen que estar muy claros, el supuesto que estás haciendo y cómo vas a ejecutar eso tal que te vaya quitando el riesgo mes a mes o año a año que vaya pasando. La mejor forma de quitar el riesgo de esto y confirmar que es deseable es vender más, punto. Si estuviéramos vendiendo ya el producto, esa es la mejor forma de convencer a alguien, esto sí es deseable. Si vamos a comenzar a vender un producto, una taza de café, o un café que cuesta 3 veces más que lo normal, pero es traído de una parte exótica del mundo, y lo estás vendiendo ya, y las ventas están creciendo, no te preocupes, ya estás confirmando este supuesto. Muchas veces cuando arrancas un nuevo proyecto no tienes las ventas y necesitas la plata para comenzar a vender. Entonces hay que tener claro cuáles son los supuestos, tener claro cómo vas a confirmar que esos supuestos son ciertos.
Como les decía, la última instancia de confirmación es que vendas. Antes de eso hay una entrevista con un prototipo. En vez de comenzar a producir 100, 1000 unidades, produces 10 y comienzas a entrevistar a alguien con ese prototipo. Un paso más atrás es hacer una entrevista sin prototipo, pero tratando de entender al cliente de qué es lo que necesitaría para hacer ese prototipo. Y una más atrás hacer una encuesta abierta. Entonces hay varios pasos de cómo hacerlo y cómo seguir confirmando eso. Y la magia de emprender es tener esos supuestos claros y comenzar a gastar para confirmar eso. Luego, ¿cómo vas a hacer que eso sea real? ¿Cómo es factible esto? Todo lo que está aquí atrás, la propuesta de valor, las actividades clave y los recursos y las alianzas, es cómo es factible técnicamente. Ella viene y lo recomendamos y lo voy a recomendar otra vez. No se metan en un negocio del cual ustedes no son expertos. Si ustedes no saben de la industria, no sigan a alguien que sepa de la industria. Y al final es qué tan viable es financieramente. Hay un suficiente mercado y van a pagar lo suficiente para poder soportar esto, ¿sí o no? Entonces, lo perfecto es que tú convenzas a un inversionista de que esto sí se vende y sí se va a vender, de que es factible, lo puedes hacer y que puedes escalar ese producto o ese servicio a la velocidad que se necesita para que sea atractivo, que al mismo tiempo esto es viable, que cada vez que vendes sí vas a ganar plata. Como les decía, la idea es reducir riesgos. Una vez que pones los supuestos del problema, los supuestos de la solución que vas a dar, supuestos de cómo vas a adquirir y cuánto te va a costar adquirir un cliente, cómo vas a retener a ese cliente, estamos resolviendo el problema correcto y comprobar esos supuestos lo clave. Luego de eso, es, como les decía, entender al cliente cuál es el trabajo que está satisfaciendo. En este caso, en el caso del ejemplo que vimos, era vestirse bien. El problema que tenía, como habíamos dicho, es que es muy caro o es muy barato y se ve mal, y el beneficio que esperan es verse bien y poder comprar. Entonces, ¿cómo el producto de Combat Jet en este caso lo hace? Aquí tenemos un par de ejemplos más. Una pareja con hijos que quiere divertirse, quiere profundizar su conexión. Primero hay que entender a la pareja con hijos, y el primer problema, antes de ver las soluciones que tienen, es no tener niñera. Tienen que dejar al hijo con alguien, no tener intimidad donde vayan a ir. En el estadio, llevar a tu pareja al estadio nunca es buena idea porque no hay intimidad. O tienen que hacer colas. Ir al cine para hacer cola o ir al estadio haciendo cola. Esa es la molestia que tienen. ¿Qué es lo que quisieran? Llevar una conversación increíble que los dos disfruten. ¿Qué opciones tienen hoy día? Y eso es importante. Ustedes no son un universo. Cuando tienen el producto, uno tiende a enamorarse del producto, pero no es la única opción que tiene el cliente. El cliente tiene más opciones, incluso no innovadoras, normales. Esta pareja tiene un restaurante cualquiera, Noé o cualquier otro, donde este restaurante cumple con el escenario íntimo, les da ese escenario íntimo que les da un escenario íntimo que les ofrece esa intimidad que quiere, y al mismo tiempo un espacio ideal para conversar. Entonces cumplen llevar esa conversación increíble lo que quieren hacer. Lo mismo el cine, en la pantalla grande los dos disfrutan, que consiguen algo que pueden ver los dos. Si reservas por internet, no haces cola, y si hay asientos de pareja, hay algo de intimidad. Y ahí vino Netflix. Y Netflix probablemente no hizo este ejercicio. Lo interesante de este ejercicio es que podemos replicarlo nosotros. ¿Qué pasa con Netflix? Da opciones infinitas. Los dos disfrutan, y mientras ves el programa o la película, puedes llevar una conversación increíble. No solo eso, tienes acceso instantáneo, no haces colas, y no estás en tu casa, no necesitas niñera, y tienes obviamente la mayor intimidad posible, que es en tu casa. Y por eso, o se puede atribuir que parte del éxito de Netflix, esto, está satisfaciendo estas necesidades. Y como les decía, tal vez Netflix no está ese ejercicio, pero ahorita le estoy dando esta herramienta, o pueden averiguarlo más, lo pueden ver en internet, lo podemos poner en el chat de dónde viene toda esta metodología, de cómo hacerlo y cómo replicar. Pero otra vez, es entendiendo al cliente. Si no entendemos al cliente y no somos empáticos, tenemos problemas. Desde el punto de vista de factibilidad, es qué actividades, qué tecnología, qué recursos y qué activos tienes, y si el proveedor te vende a ese precio, si el proveedor está disponible, si tiene suficiente capacidad para proveer lo que tú quieres. Luego la estructura, la parte financiera, ya entrando en la parte financiera, la parte de ventas, lo que tenemos que entender es que la gente sí pague el precio que queremos que paguen. Por ejemplo, en el Batman, $750. Que si hay el volumen suficiente de clientes para que esto sea atractivo. Hay que entender las dos cosas, el precio y el volumen a ese precio específico. Eso es lo clave en la parte de ventas. Y viene por marketing, viene por finanzas, pero eso es lo clave en la parte de ventas. Y luego en la parte de estructura de costos, hay que entender qué costos variables y fijos están asociados a ese precio o a ese volumen de ventas,
y qué capacidad tienes hoy con la inversión que vas a hacer en activos, qué capacidad tienes si contratas 10 personas para hacerlo. Hay que tener claro qué capacidad tienes en cada 10 personas y qué capacidad tienes en la bodega, si que fuese el caso. A saber qué costo y qué inversión adicional tienes que hacer si la compañía crece. Entonces, esas son las dos cosas que tienes, las 4 cosas que tienes que estar claro en la parte financiera. Entonces, como les decía al principio, si es una idea muy innovadora y estás muy al principio y no has vendido nada y estás vendiendo la idea, necesitas plata para comenzar a vender. Cuando comenzamos a hacer el modelo de negocio, un financiero ve esto así. O incluso tú, desde el punto de vista, va a cambiar mucho. Vas a ver, vas a regresar, ir y regresar entre ideas, entre potenciales problemas, en hablar con el cliente. Un cliente te dice una cosa, el otro cliente te dice otra. Y tienes esto por todos lados. Y el momento que comienzas a que defines ya un modelo de negocio que quieres comenzar a comprobar. Si ya haces el business model canvas y dices, estos son mis supuestos. La gente, efectivamente, su molestia, en el caso de Combagent, es que quiere comprar algo que se vea caro, pero comprar menos. Y si ese es el principal supuesto que vamos a comprobar. ¿Cómo lo hizo como anécdota esta persona que salía en el video, que es el fundador de la compañía? Decía, comencé a hacer unas camisas, que las camisas las vendía a $20, creo, menos, y eran camisas blancas, que parecían de $150, que se veían muy bien. ¿Qué pasaba? Comenzaba a haber gente en New York, obviamente es otro mercado, en vez de comprar una compañía que comenzaba a comprar 5 camisas por semana o 5 camisas al mes, 5 camisas blancas al mes. Y cuando llamaba a preguntarle al cliente, ¿qué está comprando 5 camisas al mes o 10 camisas al mes? Y la respuesta fue que esto se ve tan bien y cuesta tan poco, $20 o $30, que prefiero comprar esto, comprar una de 150 que está casi igual en calidad y ir a lavarla todo el tiempo. Entonces, en vez de lavar, compro 5. Digo, ok, aquí hay mercado. Entonces, ese tipo de anécdotas y comprobaciones son el tipo de comprobaciones que tienen que hacer en este momento. En esta parte, donde compruebas los supuestos que hiciste acá, donde aprendes de lo que recibes del usuario, cuando hiciste tu primer producto y lo comienzas a vender, qué hay, comienzas a mejorar el producto, y donde si es necesario pivoteas el producto. Y luego, una vez que ya tienes algo seguro, comienzas a ejecutar y a escalar. Porque hay que llegar, tampoco hay que pasar innovando todo el tiempo. Hay que llegar a un producto específico que ya se aprende a hacer y hay un proceso para hacerlo y se comienza a ejecutar y ahí sí se escala y comienzas a crecer. Entonces, hasta ahí la parte de modelo de negocio. Vamos a pasar un poco más rápido a la parte de financiera. Lo que quiero dejarles es lo siguiente. No hay compañía que al principio no invierta y esté perdiendo el primer año o el segundo año si es que realmente está innovando. Ahora, si es un proyecto nuevo, pero estás trabajando en una industria que ya es conocida, es más probable que te exijan que desde los primeros 3-6 meses ya estés ganando plata. No vas a recuperar la inversión en un año, ni en 2, pero que ya estés ganando plata. Si es que es un proyecto muy innovador, es probable que te digan, ok, entiendo que puede pasar 1, 2 o 3 años incluso, que hay una inversión fuerte. Entonces, ¿cuál es la lógica de finanzas? Y quiero en 15 minutos darles de cómo se evalúa de manera intuitiva un proyecto financiero más allá del Excel, porque todo está en Excel. ¿Cuál es la lógica? Es el valor del dinero en el tiempo. ¿Qué tan rápido, qué tanto tengo que invertir y qué tan rápido voy a recuperar esa inversión? Porque si hoy día yo les digo a ustedes también, yo, Antonio, les prometo que les voy a dar a que levanten primero la mano $10,000 en 10 años. Yo en 10 años les juro $10,000. No tienen que invertir nada, tienen que darme $10,000. O yo, Antonio, les voy a dar hoy día mismo, a que primero levanten la mano $100. ¿Qué prefieres? Vas a preferir hoy 100 que 1000 veces más en 10 años $1,000. Esa es la lógica. Y para entenderlo muy rápido, esta es la lógica hacia el futuro, es una póliza de acumulación de un banco. Si tú inviertes en una póliza de acumulación de un banco, $100 o $100,000, una tasa de interés anual del 10%, pero están en 4 o 5% al año, si fuese 10%, después de un año tú vas a recibir capital más el interés, $100 de capital más $10 de interés. Ok, hasta ahí creo que es algo que todos conocemos. Entonces la pregunta del valor del dinero en el tiempo es, ¿qué tasa de interés o qué tasa de rendimiento, que es lo mismo,
cuando vas a hacer una inversión, un inversionista, que te va a exigir. La respuesta que todos sabemos es más que el banco. ¿Cuál es la lógica detrás de eso? Porque no es solo más que el banco. Y ojo, esa tasa de interés o esa tasa de rendimiento, rentabilidad que te va a exigir, no es sobre las ventas. Es decir, si es que vendo 100 y me quedan $10, ya estoy cumpliendo con el inversionista. No, es una inversión sobre su inversión. Si el inversionista invierte 1 millón, va a querer 10% anual de esa inversión. No el primer año, porque obviamente, como decíamos, está en pérdida probablemente, pero acumulado en el largo plazo y traído valor presente, sí. Entonces, ¿cuál es la tasa que va a exigir? ¿Cuál es la lógica de esa tasa? El interés o rentabilidad aumenta en función de que aumenta el riesgo recibido de parte del inversionista con el proyecto, es decir, qué tan innovador es o qué tan nuevo es, y el tiempo que se demoraría en recibir ese plata. Entonces, técnicamente hay una tasa libre de riesgo que es la tasa de los bancos centrales. ¿Por qué? Porque se asume que el Banco Central de cada país nunca va a dejar de pagar, porque el Banco Central puede imprimir el efectivo que necesita para pagar su deuda. Entonces, esa es la tasa libre de riesgo teóricamente. Luego de eso, el siguiente riesgo es efectivamente lo que paga el banco. Entonces, si alguien que quiere invertir $100,000, el banco le paga 6 o 7. Sobre esos $100,000, si tu rentabilidad es menor que eso, obviamente no va a pasar. ¿Por qué el banco paga menos de lo que paga una empresa normal o una nueva idea? Porque el banco asimismo tiene menor riesgo que estos dos. Si vas a pedirle fondos a un empresario que ya tiene su compañía y tiene otras opciones para invertir, y es una compañía que ya está andando, que tiene una historia, que ya sabe que vende 10, 20, 30 millones al año y que tiene un flujo recurrente de efectivo, esto igual es riesgoso, es más riesgoso que un banco, pero ya es un riesgo que el empresario conoce, es su compañía, es su industria, lo conoce. Para tener una referencia, esta tasa libre de riesgo en Estados Unidos está en el 1%, la tasa financiera aquí está activa, en este caso está entre 5 a 6%, o 4%, depende del monto y del plazo. Y una empresa normalmente lo que pide el inversionista aquí en Ecuador es un 15% sobre la inversión, de 15 a 20%. Entonces, si vienes con una nueva idea muy innovadora o con una nueva idea, aún así tengas la experiencia, lo que va a pasar es que va a ponerse a comparar y va a decir, si tengo 100,000 más, invierto en mi compañía que ya sé cómo me rinde, cuáles son los problemas y que ya tengo plata y que sé que me va a regresar y que muy probablemente me regrese los fondos, o invierto en esta otra compañía que es más riesgosa, que es muy atractiva, es una nueva idea, es innovadora, hay un mercado interesante, pero sigue siendo nueva. Entonces, todo lo que va a pasar es que este inversionista, en vez de pedirte 15 o 20, va a pedir 30% o 35, 40%. Incluso en una tasa referencial de estos venture capital o capitales de riesgo internacionales piden 60, 70% al año. Esperan porque la condición que tiene que cumplir estos proyectos nuevos, muy innovadores, tipo Uber, Rappi, ese tipo de cosas, que tiene que tener un mercado inmenso, que potencialmente pueda llegar a vender $1 billón y que puede escalar muy rápido. Eso es cuando estamos hablando de tecnología. Si no estamos hablando de tecnología y es más tradicional, va a ser menos la tasa, porque como les decía, es un negocio ya más conocido y va a ser más fácil en ese caso levantar fondos. Entonces, ¿cuál es el valor presente? ¿Y cuál es la lógica con la que cualquier inversionista debe y está, aún así lo haga en Excel o no, pero está intuyendo eso? Es cuánto voy a recibir o cuánto es la promesa, la proyección de las proyecciones financieras que se espera recibir, $110, ok. ¿Cuánto es la tasa de interés que está exigiendo el inversionista? En este caso, para hacerlo sencillo, vamos a hablar del 10%. Si esas fueran las condiciones, que en un año esperamos recibir 110, y la tasa de descuento o rentabilidad que exige el inversionista es 10%, que lo máximo que va a invertir un inversionista en esta compañía, en esta póliza, va a ser $100. Es el mismo ejemplo, pero a la inversa de lo que estamos viendo acá arriba. Si invierto 100, después de un año me regresan 110. Si sé que me van a regresar 110 y quiero un 10% de rentabilidad, ¿cuánto es lo máximo que voy a invertir? $100. Entonces, eso es toda la ciencia en la parte financiera. Traer a valor presente los flujos futuros. Ahora, la otra parte es cómo diseñas estos flujos futuros. Es decir, qué tan probable es de que ocurran esos flujos futuros. Si es que es un banco, es muy probable que te den los 110. Por eso estás pidiendo solo 10%. Pero si es esta compañía nueva que estábamos mencionando acá,
ahí viene el trabajo financiero y de modelo de negocio, de justificar estos $110 sí van a existir. Y mientras más quites el riesgo, mientras más probable tú puedas vender que esto va a ocurrir, porque tienes el equipo correcto, porque el mercado es grande, porque nadie te puede competir, más probable o más baja va a ser esta tasa y por ende más inversión vas a recibir por una menor participación de tu compañía. Entonces, ¿cuál es la famosa tasa interna de retorno? Es la tasa de rentabilidad, es decir, este 10%, que hace que el valor presente de los flujos, de estos flujos proyectados, incluso los negativos del primer año, si el valor presente de los flujos proyectados sea igual en valor presente que el monto de inversión del año cero o del primer año. Esa es la famosa tasa interna de retorno, que esto da cero. Que cuando tú descuentas estos flujos en el año 5, los sumas todos estos flujos y los comparas con lo que vas a gastar hoy día, vas a invertir hoy para lograr esos flujos prometidos, cuánto la que hace cero es esa inversión es la tasa de rentabilidad. Es decir, si esto me da, tengo que invertir 100, y aquí me da 10, 20, 30, acá me da 200, en 5 años, y traigo valor presente, esos flujos, es la tasa que hace que estos flujos futuros sean igual a 100. ¿Okay? Entonces, esa es la tasa interna de retorno, esa es la rentabilidad. ¿Cuál es? Para simplificar el ejemplo, si me vas a dar $110 y me estás pidiendo $100, la tasa interna de retorno es 10%, que es lo que estábamos viendo antes, ¿no? Entonces, todo parte de manera sencilla de este ejemplo muy sencillo de la póliza acumulada del banco. Si invierto 100 a 10%, me da 110. Ok, chévere. Si me vas a dar 110 y yo quiero 10%, ¿cuánto es lo máximo que voy a invertir? Bien. Ahora, si es que me estás pidiendo 100 porque necesitas 100 para comenzar este proyecto, para que te genere $110, ¿cuánto es la tasa de rentabilidad que me estás ofreciendo? Me estás ofreciendo 10. Con esa información es el precio que tenía el Batman. Esto es la información que necesita un inversionista para entenderlo. ¿Cuáles son los flujos futuros? ¿Cuánto necesitas hoy día para hacer esos flujos futuros? Y por ende, ¿cuál es la tasa de rentabilidad que se podría dar es que estos flujos se dan? En este caso va a ser solo 10%. Otra vez, si es una compañía nueva, si es una compañía que están dando, nunca va a ser 10%, va a ser más, va a ser 15 o 20%. Si es una compañía con una idea muy, muy nueva, puede estar haciendo 30, 40%. Entonces, ¿cuál es el valor actual neto? El valor actual neto es el excedente resultante después de el valor presente, esos flujos futuros, y que esa suma sea mayor que cero. Es decir, realizando a la tasa interna de retorno, es hacer esta misma operación, pero si esto es mayor que cero, el valor que salga aquí mayor que cero es el valor presente neto. ¿Eso qué quiere decir? La compañía, si se invirtieron 1.000, está pagando esos $1.000 más el 10% anual, está pagando los $1.000 más el 10%, y después, al año 5, incluso después de prepagar los $1.000 y los $100 adicionales, está pagando $96 adicionales. Es decir, es más rentable el 10%. Está dejando 1.000 más 100 más 96 más valor presente. Está dando un 20% en promedio. Entonces, otra forma de verlo es, si invierto 100 y voy a recibir 130, ya no 110, si invierto 100 y en un año yo estoy esperando una rentabilidad del 10%, y recibo 110, la TIR, la tasa interna de retorno de ese proyecto va a ser 10% y el valor actual neto va a ser 0. Si traigo esto al valor presente, me da 100. 110 y el 10% me da 100. 100 negativo acá y 100 positivo cuando lo traiga al valor presente. ¿Pero qué pasa si en esa misma operación que invierto 100 me sorprende o me prometen no 110 sino 130? Ahí el valor actual neto es 20, porque te están dando $20 más de lo que esperabas por esta tasa que tú le estabas exigiendo al proyecto. Y la tasa interna de retorno es mayor, en este caso es 30%, porque estamos recibiendo 130 en vez de 110 sobre los 100 que invertí. Entonces, esa es la lógica de la parte financiera del asunto. Entonces, para no alargar más, esa es la parte intuitiva.
Pero lo importante, y solo para cerrar estos últimos minutos, lo importante entender es dos cosas cuando propones una inversión. Uno es qué tan rentable es sobre ventas la utilidad. Es decir, si me quedan $35 por cada $100 que vendo, es buenísimo, me está quedando 35% sobre ventas. Eso no es 35% sobre la inversión. Entonces lo siguiente que te voy a decir es, tal vez te meterías en este negocio porque parece muy bueno, pero para llegar a ese $35 cada $100 que vendo, hay que invertir algo, tanto en capital de trabajo como en activos fijos. Y para llegar a ese precio tengo que dar un crédito de 180 días y necesito $1 millón. Ahí ya hay que pensarlo bien. Entonces, para llegar a esa eficiencia y poder sacar $35 por cada prenda que vendo, o cada unidad que vendo, se necesita hacer una inversión de $1 millón. Y aparte, tenemos que venderle a un supermercado que me pide 180 días de crédito, que significa que tengo más plata congelada. En ese caso, ya lo comienzas a pensar bien. Y entonces, ¿cómo se traduce o cuáles son las herramientas básicas de cálculo de esta rentabilidad? Tienes ventas, tienes el estado de resultados, el PIG, y este PIG se transforma en un flujo de caja libre para inversionistas, que es la utilidad después de impuestos, más la depreciación, menos activos fijos, la inversión que tienes que hacer año a año, menos el capital de trabajo, que no es otra cosa que la plata que tienes congelada en tu inventario y la plata que tienes en cuentas por cobrar, y eso es el flujo de caja libre. ¿Cómo transformamos este modelo de negocio en este PIG que necesitamos al principio? Cada vez que hablamos de segmento de mercado y ventas, en el modelo de negocio, tenemos que comenzar a pensar en precio por cantidad. ¿Cuál es si hablamos de un segmento de mercado de personas entre 18 y 35 años, ¿cuántas personas cumplen esas características y cuál es el nivel de ventas? Lo que tiene que ver con costos de producción, estamos hablando de cómo entregamos la propuesta de valor, qué actividades hay que hacer, qué recursos claves hay que tener, estructura de costos. Y generalmente cuando hablamos del gasto administrativo y de ventas, estamos hablando de la parte de la frente que habíamos comentado. ¿Cómo vas a mantener esa relación o qué tipo de canales vas a tener? Vamos a pasar esto un poco rápido para seguir haciendo el ejemplo. Y cuando tenemos este flujo de caja libre, vamos a necesitar haber traducido primero el PIG, pero luego qué cantidad de activos fijos necesitamos para lograr esas ventas, qué cantidad de capital de trabajo necesitamos para lograr esas ventas. Eso tiene que ver con las actividades claves y los recursos claves que necesita el modelo de negocio. Entonces, traduciendo esa información, se puede llegar a entender y a traducir el modelo de negocio en cifras. ¿Okay? Algo súper importante que sí quisiera que no se pase es esta parte de ciclo de conversión de efectivo. Si tengo un negocio comercial, esta parte de capital de trabajo se calcula o se estima según el tiempo que ese inventario entra a su bodega, se hace factura y regresa como efectivo. Que todo ese tiempo es efectivo que está congelado en su bodega o en las cuentas del cliente. Es efectivo que no puedes usar, es efectivo que necesitas para pagar sueldos, y si no lo tienes, tienes que invertirlo. Entonces significa una inversión adicional. Y eso está contrarrestado con los días de pago, que es el tiempo que tú le sacas a tus proveedores. Realmente está ahí para dejar un poco de tiempo a preguntas, y encantado nos contestamos. No sé si hay preguntas o tienen preguntas. Pueden hacer en el chat o levantar la mano para poder contestarles. Si no hay preguntas, encantado. Lo dejamos hasta ahí. Si no hay preguntas, podemos pasar con una última cosa en la parte financiera, un último tema, la parte financiera que creo que vale la pena revisar, que son las 4 temas, las 4 cosas que cualquier negocio tiene que tener claro antes de arrancar e incluso mientras están dados. Primero, ¿cuánto te queda por cada dólar vendido? El desempeño operativo. Y ahí hay que entender cuál es el mix de ventas, cuánto te deja cada unidad que vendes o cada tipo de unidad o servicio que vendes, y cuál es el margen de contribución de cada uno de esos, es decir, el costo variable asociado a eso, asociado a ese producto. Y como les decía, cuáles son los egresos fijos, es decir, los sueldos, el alquiler de bodega que necesitas para lograr el volumen de ventas que hace esto atractivo. Entonces, ¿cuál es la capacidad o la utilización de esa capacidad operativa que tiene una compañía? Que es lo que mencionábamos al principio, que tiene que tener claro en el modelo de negocio. El segundo punto importante es lo que mencionaba, este retorno rapidez del efectivo. Es el ciclo de conversión de efectivo de manera técnica. En resumidas cuentas, la pastilla es
hay que entender y hacer eficiente la gestión de crédito y cobranza, es decir, a quién le damos crédito, qué plazo le damos, qué también cobramos. Lo segundo es hacer eficiente el manejo del inventario. En palabras intuitivas y criollas, es no comprar cosas que sean hueso, que no se vendan. Si tienes congelado mucho tema en el inventario, no va a rotar. Y por último, tener financiamiento de proveedores. Hay algo que se llevan de esta charla, de la parte financiera, esta mina, si se concentran en eso y comienzan a trabajar uno a uno en eso es un negocio, es excelente. El tercer punto es qué tan eficiente es el uso de los activos. Esto es la otra parte que determina la capacidad que tiene la compañía. La primera restricción de capacidad es cuántas personas tienes o cuánto alquiler tienes con el espacio. La segunda restricción de capacidad es cuántos activos tienes, qué tan rentable es el uso o qué tan eficiente es el uso de esos activos. Y lo ideal es que estén usados al menos un 80%. Y por último es cómo estás financiando estas tres necesidades. Porque aquí tienes costos que tienes que financiar, acá tienes capital de trabajo que tienes que financiar, acá tienes activos que tienes que financiar. Y lo último es cómo lo financias. Lo financias con plata de inversionistas o con plata del banco o de un préstamo. Si quieren llevarse una idea clara, esta Finmina es un resumen muy intuitivo de todas las cosas que tienen que pensar y trabajar en la parte financiera de su negocio. Y creo que con eso estamos por hoy. Creo una pregunta. Gracias, Antonio. Quería saber si alguien tiene alguna pregunta, si quieren hacer ahora una pregunta o... Veo una pregunta de Luis. Un modelo Canvas en post-pandemia tendría que reorientar, si entiendo bien. Sí, realmente el modelo Canvas o esta mentalidad, porque una vez que lo haces, sí es bueno tener el documento claro, porque también sirve, como vimos en el ejemplo, para comunicar no solo a inversionistas actuales, sino a potenciales inversionistas, incluso al equipo, para saber hacia dónde vamos, cuál es la clave del negocio. Y sí, debería siempre, cada vez que estés trabajando en una innovación, aún así sea algo que ya existe antes, debería actualizarse el modelo Canvas. Pero lo ideal o lo interesante de eso es que lo restringe a lo importante, que es a tu segmento de cliente. Cambias, si estás reorientando, estás cambiando el segmento de cliente porque te das cuenta que ese segmento de cliente no está comprando al precio que querías o al volumen que querías a ese precio, o estás cambiando el precio o estás cambiando algún tipo de factor de la propuesta de valor para que ese mismo segmento de cliente sí te compre. Entonces, es reorientar eso y actualizar esa información de acuerdo a, ahí creo que viene importante este grafiquito que otra vez es intuitivo, de acuerdo a lo que vas aprendiendo en el camino. Perdón, con este de acá. Entonces, si es que ya hiciste un modelo Canvas y ahorita ya has tenido experiencia, ya has comprobado, ya has revisado la información que te da el cliente, es decir, te compró o no te compró, ya es información. ¿Por qué no te compró? Es información. El que te compró, ¿qué es lo que sí le gustó? ¿Y por qué te compró otra vez? ¿Te compró? ¿Por qué no te compró otra vez? Entonces, todo es un aprendizaje, te va a ayudar, ya estarías en esta etapa, sigues aprendiendo del mercado hasta encontrar ese producto que realmente puedes escalar y simplemente tú ya sabes que inviertes en eso y lo vendes, inviertes en eso y lo vendes. Entonces, es con eso que creo que hay, no sé, Luis, si contesto la pregunta. Listo. Creo que ahí sí no hay más preguntas. Muchas gracias, sí. hay otra pregunta, Antonio. ¿Se Ya. debería realizar un modelo Canvas por producto a elaborar o un modelo general del Ya. negocio? En mi caso, Canvas tengo un debe- laboratorio de cosmética. De acuerdo, Canvas es para el modelo de negocio como tal. Por producto, lo que te recomendaría es solo hacer esta parte de aquí, esta metodología. María Gracia les va a poner en el chat de dónde viene toda esta metodología. Está en internet, pueden comprar los libros, hay videos. Pero por producto sí puedes hacer, si es muy diferente, si el mercado, si deberías hacer diferentes, si es que el mercado es muy diferente, que no debería ser tanto, o el producto satisface algo muy diferente. Y ahí por producto podrías hacer algo como esto. Solo esta parte, que si te das cuenta solo son 2 bloques del modelo completo. Entender realmente a tu cliente y aquí vas cambiando el producto de acuerdo al producto que estés cambiando. Porque si es cosmética, pensando en voz alta, obviamente no soy
mercado. No soy tu target, pero si es cosmética, supongo que estás vendiendo un lápiz labial o algo más sofisticado, con sombras y que cueste más caro. Entonces, tal vez el labial lo vendes más masivo y es más fácil y tienes un tipo de cliente. Cuando estás hablando de otros productos más caros, más especializados, estás hablando de otro tipo de cliente. Entonces, se justifica hacer esto para entender realmente. Sí, en un proyecto turístico, la otra pregunta de Elena es, ¿en un proyecto turístico se puede aplicar el modelo Canvas, glamping? Sí. Se puede aplicar, debería aplicarse porque es un servicio. Sí, cuando hablamos aquí de producto, hablamos de producto o servicio. Entonces ahí la pregunta es, ¿qué le vas a dar? ¿Qué servicios y qué facilidades le vas a dar a esta persona para que escoja bien el sitio, para que tenga una experiencia buena de llegada al sitio, de salida del sitio? Si entiendes a tus clientes, si son nacionales, qué cosas no han visto, si son extranjeros, lo más probable es que algo más común estén contentos, o si es alguien que está buscando algo súper especial. Entonces, ¿qué tipo? Va a ser importante que tú en este caso tengas locaciones. Si es glamping, que tengas locaciones súper especiales, interesantes, pero que igual tengan las comodidades específicas. Eso es glamping, ¿no? Entonces, sí lo puedes usar y sí te aconsejo hacerlo. Entender a tu cliente qué es lo que quiere, porque al final lo que quiere ese cliente no solo hacer turismo, sino hacer un turismo especial, donde se sienta bien, donde vea algo que no ha visto antes, donde pueda tomarse una foto y subir a Instagram. Ese es el glamping. Entonces, ¿cómo tú vas a proveer? Si tú entiendes qué es lo que quieren, ¿cómo tú le provees esos momentos de Instagram a esta persona? Eso va a ser la clave del negocio. Hay otra pregunta, Antonio. Dice, necesito Sí, una pregunta porque justo entré en este momento en el que hablaban de no enamorarse del ya. producto. Porque lo que, usando el ejemplo de glamping, si entiendes a tu cliente, es un turista que quiere tomarse una foto en Instagram y quiere vivir experiencias que no ha vivido antes, de eso te tienes que enamorar. Pero el glamping es una de las soluciones que tienes. Entonces, si es que te enamoras de tu producto de glamping o específico y no de solucionarle el problema al cliente, puedes estar viendo de manera muy cerrada tus opciones de negocio y ahí vas a dejar de innovar porque no estás innovando, estás dices, este producto tiene que funcionar, este producto tiene que funcionar, este producto tiene que funcionar porque estás enamorado del producto. Pero si en cambio te enamoras del problema que tiene el cliente y te enamoras de cómo solucionarle ese problema, vas a decir, ok, esta es una opción. Esta puede ser otra opción, un hotel más tradicional, pero en un lugar muy chévere. Entonces, la idea o la lógica esta de no enamorarse del producto, sino del cliente, es esa. No sé si transmite la idea. Ahorita pregunta David, ¿cada cuánto tiempo y en base a qué se recomienda redefinir un modelo de negocio? Si no está funcionando, deberías redefinirlo. ¿Y qué es que no esté funcionando? Que no estés vendiendo lo suficiente. Esa sería la lógica. Si es que sientes que no estás vendiendo, si es que, eso por un lado, ¿no? Porque si no estás vendiendo, quiere decir que los supuestos que hiciste del precio y lo que la gente buscaba no eran correctos. Entonces ahí tienes que redefinirlo. Pero si estás en una etapa anterior a esa, que no has vendido todavía, sino que estás con un prototipo y estás probándolo en entrevistas, con el feedback de las entrevistas del cliente, porque no hay otra forma de conocer al cliente que entrevistarlo o vivir con él la experiencia que quieres que viva, ahí tienes que redefinirlo si te das cuenta que tienes un supuesto antes de, no sé, en el glamping, otra vez como ejemplo, y que esa locación que viste en fotos era increíble, pero realmente cuando tú mismo vas a hacer ese proceso con tu cliente la primera vez, que es una prueba excelente, te das cuenta que cada hasta allá es un dolor de cabeza y que tal vez deberías hacerlo mejor en avión, me invento. Eso solo lo vas a saber en el momento en el que tú tratas de comprobar los supuestos que estás haciendo. Entonces hay que ser intelectualmente honesto en decir, me puedo equivocar con este supuesto. Eso también refuerza la respuesta anterior de no enamorarse del producto, sino enamorarse del problema, tener claro que lo que estás haciendo al principio, si no estás vendiendo todavía, son supuestos de lo que sí funciona y tienes que comprobar si sí funciona o no. Entonces, si no funciona, redefines el modelo de negocio. Si ya pasaste esa etapa de prototipo, de modelo de negocio, ya estás vendiendo, si no estás vendiendo suficiente, lo más probable es que tienes que redefinir el modelo de negocio también. ¿Ok? Entonces, con eso sí estamos por hoy. Muchísimas gracias por su tiempo.
Espero que les haya servido toda esta charla y cualquier duda dejamos la información de contacto en el chat. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias a todos por asistir. Que tengan buen día. Hasta luego. Estén bien. Gracias, buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias.